Hoy vamos a hablar de Saturno en su faceta de guardián del umbral. Pero vamos a empezar hablando un poco de las características de Saturno en general. Saturno, como su propio nombre indica, es Cronos en griego, simboliza el tiempo. Pero no solamente el tiempo, también simboliza el espacio. En cuanto a tiempo y espacio, Saturno simboliza la forma. Es Saturno es el plano material. Y dentro del plano material eh, representa también el estado sólido. A diferencia del estado líquido y el estado gaseoso, el estado sólido de la materia se caracteriza por tener una forma determinada, más o menos estable a lo largo del tiempo. Es decir, estamos hablando de una forma, de una estructura y, en cuanto a forma y estructura, unos límites. Es decir, lo que nos marca que un cuerpo tenga una determinada forma son los límites. Es decir, ese cuerpo llega hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y esos límites son lo que delimita su forma. Es decir, forma y límites vienen a ser dos formas de decir la misma cosa. Entonces vamos a profundizar en qué quiere decir la palabra límites. Bueno, límites, lo primero que nos viene a la cabeza son las normas, las leyes, que nos limitan, qué podemos hacer y de qué forma lo podemos hacer. Nuevamente viene la forma. Pero esos son límites externos, existen otros límites internos. Límites que parten de dentro de mí mismo y que van a limitar lo que haga y lo que no haga y aquello que haga, cómo lo haga. ¿De qué límite estamos hablando? Bueno, hay varios. El miedo, la culpa, la inseguridad, el sentimiento de incapacidad, el sentimiento de inadecuación. Todo eso me va a limitar, pero no son límites externos, sino límites internos. En ese sentido, todo aquello que queremos hacer y no podemos por esos límites, que en ocasiones son leyes físicas, en otras ocasiones son leyes sociales, en otras ocasiones son límites que surgen de dentro de nosotros mismos, nos supone una frustración. Bien, la frustración es algo básico en el aprendizaje. El aprendizaje es una de las características de Saturno porque tiene que ver con el tiempo. Es aquello que se desarrolla en el tiempo, es aquello que aprendemos a través del tiempo. Y a través de la frustración hay muchos problemas hoy en día porque los niños, las niñas no están acostumbrados a sentirse frustrados, a convivir con esa frustración, a aprender a vivir sabiendo que en la vida no siempre vamos a conseguir lo que queremos, sino que nuestros deseos hay veces que se van a ver frustrados. Esto lo saben los educadores perfectamente, los problemas que se está teniendo debido a que los niños no aprenden a, a tolerar esa frustración. En ese sentido, muchas veces a Saturno, por este aspecto de los límites, se le considera como un castrador. Y es cierto, no estamos equivocados. En la figura mitológica de Saturno, Saturno destrona a su padre Cronos, a su padre Urano, y le castra. Por eso muchas veces se le representa a Saturno con una hoz, una guadaña, con la que castró a su padre. Pero los límites no nos hablan solamente de frustración, nos hablan también de estructura de la personalidad. En ese sentido, Saturno nos marca los límites del yo, aquello que somos, a diferencia de aquello que no somos, aquello que está fuera de nosotros, aquello que son los demás, que es el mundo.
Bien, y en cuanto a esos límites también podemos hablar de cómo Saturno simboliza nuestras defensas, la protección que levantamos frente al mundo como una especie de muro que no solamente nos delimita, sino que también de alguna manera nos defiende, nos protege. Bien, esas defensas son necesarias, pero muy especialmente son necesarias a lo largo de la niñez y de la adolescencia, que es el periodo en el que creamos la estructura del yo. Cuando nacemos no podemos hablar de que exista un yo definido. Hemos sido durante 9 meses, hemos estado fundidos con nuestra madre y al principio de nacer esa fusión a nivel psicológico sigue existiendo y va a existir durante una serie de meses en los cuales no existe, no aparece en ningún momento el yo. El yo empieza a aparecer cuando tenemos varios meses, pero necesita tiempo Saturno para irse estructurando. Todos sabemos en la adolescencia que uno de los problemas básicos que surge es en torno a quién soy yo, a descubrir ese yo, porque obviamente ya no somos el niño que fuimos, nos estamos transformando en otra persona y buscamos nuestra propia identidad. Bien, estamos hablando del yo todo el rato. El yo no es toda la psique, en absoluto. No solo no es toda la psique, sino que el yo, que representa el centro de la parte consciente de la psique, es como la punta del iceberg. Debajo de esa parte consciente existe una parte mucho mayor de la que no somos conscientes. Entonces, Saturno, en cuanto a que límites, marca el límite entre la parte consciente y la parte inconsciente. Saturno en ese sentido nos defiende, como decía, es algo fundamental durante la infancia y la adolescencia, contra los contenidos psicológicos inconscientes que nos resultan amenazadores para el yo. Son contenidos inconscientes que a veces salen en los sueños. Los sueños, esos límites de Saturno se relajan y los contenidos inconscientes afloran. Podemos soñar con personajes, ya sean personas o animales o situaciones amenazadores. Bien, son contenidos nuestros, pero contenidos inconscientes. Y es lógico, el yo consciente se siente amenazado por esos contenidos inconscientes. De alguna manera, durante años sepultamos una parte de nosotros mismos en ese sótano del inconsciente. Ahora bien, si bien es muy importante esta defensa a lo largo de ese periodo en el que estamos creando la estructura de la personalidad y definiendo nuestro yo, es muy peligroso que nos creamos a lo largo de toda la vida que solamente somos ese poquito de nuestra psique de la que somos conscientes. Características que hemos sepultado en el inconsciente. Por ejemplo, podemos haber sepultado la agresividad, no ser conscientes de nuestros propios impulsos agresivos. Bien, durante años lo mantenemos allí, oculto, y no pasa nada, pero no se puede mantener indefinidamente una energía psíquica de forma inconsciente reprimida. Es muy peligroso y llega un momento en el que esa energía psíquica revienta las puertas del sótano que la mantienen sepultada allí, que la mantienen reprimida, y salen. Y no hay quien ponga freno a esa erupción de la característica psíquica
que sea que hemos mantenido reprimida, sepultada en ese sótano inconsciente. Si es como decimos ahora la agresividad, bueno, nos podemos encontrar con esos casos en que las personas se muestra de una forma agresiva que no se ha mostrado nunca, con una agresividad que no puede controlar y la gente a su alrededor no lo entiende. Es una persona tan pacífica, tan civilizada, que es que nunca se había comportado así. Bueno, ese es el problema, no solo que no se hubiera comportado así, sino que no era consciente de esa característica suya y no le había dado una válvula de salida a esa energía inconsciente. Pero no solamente es peligroso mantener características nuestras inconscientes toda la vida, no, sino que también estamos desaprovechando un montón de oportunidades al no reconocer cualidades nuestras, al solamente identificarnos con una pequeñita parte de nuestra psique. En ese sentido, es básico el autoconocimiento. En astrología alquímica es digamos el principio básico de la astrología alquímica es llegar a conocernos. Es también la astrología alquímica una poderosa herramienta para ese autoconocimiento, para llegar a conocernos. Se basa, en definitiva, en aquello que decía el oráculo de Delfos, que estaba escrito en su entrada: conócete a ti mismo. Ese es el principio básico. Estamos hablando también de, en ese proceso de autoconocimiento se denomina muchas veces el camino del héroe. Es el camino que recorre el héroe en los mitos, en los cuentos, que es una forma también de que grandes verdades psicológicas que se expresan en los mitos han llegado a nosotros a través de cuentos infantiles. Existe muy a menudo un héroe que tiene que desarrollar un camino, un determinado camino, y vencer una serie de obstáculos. No es otro que el camino del autoconocimiento. Y en ese sentido, bueno, es en el que yo quiero hablar hoy de Saturno como guardián del umbral. Ese guardián que nos protege de los contenidos inconscientes, de el umbral que separa la parte consciente de nuestra psique de la parte inconsciente. En ese sentido, hay astrólogos que consideran a Saturno como la sombra. Yo no estoy de acuerdo. La sombra, como cualquier otra característica del inconsciente, no está representada por un elemento de la carta. Se puede bucear en ella a través de un análisis pormenorizado y exhaustivo de toda la carta astral y de todos sus elementos y de cómo interrelacionan entre ellos. En ese sentido, Saturno para mí representa el guardián del umbral al que debemos enfrentarnos para empezar ese camino del héroe, ese camino de autoconocimiento, de bucear en las profundidades de nuestro inconsciente y llegar a saber cómo somos realmente en toda nuestra psique, no solamente en la parte de la que somos conscientes, con la que nos identificamos. Y en ese sentido también, cuando en los cuentos, en los mitos, nos encontramos que el héroe se tiene que enfrentar al guardián del umbral, puede ser un dragón, un monstruo, cualquier tipo de personaje que protege la entrada del castillo, de la cueva, del bosque, de aquello que representa nuestro inconsciente. Bien, y vemos cómo ese aguerrido guerrero al principio no puede vencer al guardián del umbral, porque utiliza sus cualidades, las que él considera más valiosas, y no le sirven para vencer al guardián del umbral.
lo que en última instancia le viene a servir son aquellas cualidades que él no ha valorado. O por decirlo de otra manera, aquellas cualidades que él ni tan siquiera sabe que tiene, aquellas características psíquicas suyas que no considera valiosas o no considera ni tan siquiera que sean suyas. En otros cuentos no se habla de una característica, sino directamente de un personaje. Se luchan contra el guardián del umbral los hermanos mayores, por ejemplo, de los hijos del rey, y no consiguen vencerlo. Y no es nada más que el pequeño, aquel que desprecian porque no consideran que tenga nada valioso, ninguna característica valiosa. Consideran que es torpe, que es tonto, que no es valiente, que no sabe pelear, que no es un gran guerrero, lo que sea. Él es el que puede vencer, precisamente porque tiene esas características que no se han considerado valiosas y que son necesarias para vencer al guardián del umbral y para poder penetrar en esa cueva, en ese bosque, y para poder comenzar el camino del héroe. Es el caso, por ejemplo, del cuento del sastrecillo valiente. Se han enfrentado los mejores guerreros del reino al dragón y no han conseguido vencerlo. Y es el sastrecillo valiente que nadie cuenta con que él vaya a poder vencer. Es el único que consigue vencer al dragón. Bien, en ese sentido, en la carta Saturno, en función de en qué casa se encuentra, en función de en qué signo se encuentra y en función de qué aspectos recibe, nos da un retrato de ese guardián del umbral. Donde Saturno está en una carta es donde nos sentimos especialmente torpes, especialmente inadecuados. Estamos hablando de esos aspectos nuestros que no valoramos. Pero que precisamente por sentirnos torpes nos obliga a fijar la atención en esa parte nuestra. Qué sé yo, nos podemos encontrar con una persona que considera que su capacidad de pensamiento racional y de comunicación verbal es peor que la de la gente a su alrededor. Es donde no se siente seguro, tiene pánico de hablar en público, se considera que no es especialmente listo. Bueno, esas características, estamos hablando por ejemplo de un Saturno en conjunción con Mercurio, son esas características de Mercurio precisamente las que le van a permitir vencer al guardián del umbral y cruzar ese umbral. El sentirse torpe en ese ámbito de la vida le obliga a fijar la atención precisamente allí. Porque, bueno, otras cosas que son más fáciles no necesitan ni prestar la atención, le salen solas. Esa que le cuesta especialmente. Entonces, pongamos otro ejemplo, una persona con Saturno en la casa 4. Bien, o en la casa 7. En la casa 7 se encuentra con problemas para encontrar pareja, problemas en todo el ámbito relacionado con la relación de pareja. Entonces, mientras que la gente a su alrededor que no tiene este problema, porque no tiene Saturno ahí, lo tiene en otro punto de la carta, encuentra pareja y proyecta en la pareja aquellos aspectos suyos inconscientes, de forma que la pareja los viva por él o por ella. Es lo que hablamos de encontrar esa media naranja. Bueno, esa mitad nuestra, bueno, en este caso es bastante más que la mitad, es una salida muy habitual que nuestra pareja lo viva por nosotros. Ahora bien, cuando tenemos Saturno en la casa 7, Saturno no nos permite, nos pone una serie de dificultades para encontrar esa pareja que viva por nosotros, esa parte nuestra que no somos conscientes de que tenemos. Y por este motivo
En realidad lo que Saturno nos está ofreciendo es un regalo, el regalo de, en vez de buscar fuera, nos obliga a mirar dentro y a buscar dentro. Y nos obliga en este caso a vivir nosotros aquellas características nuestras que no conocemos o que no nos gustan y que otra gente a nuestro alrededor proyecta en la pareja para que la pareja viva por ellos. Bien, en ese sentido, Saturno, esté donde esté, es el guardián del umbral. Y nos da la oportunidad, precisamente porque en ese ámbito de la vida nos sentimos torpes, de fijarnos especialmente, y tarde o temprano no es fácil enfrentarse al guardián del umbral, porque tenemos que hacer frente a algo que nos duele. Qué sé yo, por ejemplo, un Saturno en la casa 5, donde tenemos que enfrentarnos a las heridas de infancia, ese sentimiento de no haber sido reconocidos por nuestros padres por aquello que somos. Entonces, claro, tenemos que enfrentarnos a cosas que nos hacen daño, a recuerdos, a experiencias que muchas veces son traumáticas, pero es el camino y es el único camino. Por eso Saturno es el guardián del umbral. Es donde está la puerta. No podemos penetrar en el camino del autoconocimiento, en el camino del inconsciente, a través de ningún otro sitio en el que nos sentimos más seguros, no. Es precisamente allí a donde nos sentimos inseguros, torpes, inadecuados, es donde está la puerta que nos conduce al autoconocimiento. Es donde está el guardián del umbral, y una vez que hemos enfrentado nuestros miedos, nuestras culpas, nuestros sentimientos de incapacidad, podemos vencer al guardián del umbral y podemos empezar ese camino del héroe, el camino del autoconocimiento. ¿Y qué nos ofrece ese camino? Bueno, pues ese camino nos ofrece la posibilidad de llegar a conocernos plenamente y, por lo tanto, a desarrollar todo nuestro potencial, todas nuestras capacidades. Y en lugar de ese poquitín que era la parte consciente frente a toda la psique, no, desarrollar todo lo que estaba escondido, poco a poco, y descubrir que incluso aquellas características nuestras que no nos gustaban y que por eso habíamos reprimido, no solo son necesarias, sino que son seguramente lo más valioso que tenemos una vez que desarrollamos toda nuestra potencialidad, todo aquello que realmente somos, y no esa parte pequeñita que era lo único que nos creíamos que éramos. Ese es el sentido de la astrología alquímica. Aquello como el plomo que considerábamos que no tenía ningún valor, ese metal sin valor, esas características psicológicas que aparentemente no tienen ningún valor, tras el proceso de autoconocimiento, tras el proceso alquímico, acaban convirtiéndose en el oro alquímico. Transmutamos el plomo en oro. No deja de ser una metáfora por la cual aquello que habíamos considerado poco valioso, inservible, es en realidad lo más valioso que tenemos y es lo que nos permite desarrollar todo nuestro potencial. Bien, en otros vídeos seguiremos explorando las características de Saturno, exploraremos los ciclos de Saturno y los periodos críticos a lo largo de la vida, pero no perdamos nunca de vista, cuando nos hablamos de Saturno en una carta, que estamos hablando del guardián del umbral.